Vamos a trabajar lo que es el uso de paréntesis en la adición de números racionales. Con respecto al tema de paréntesis, vamos a aplicar la misma metodología, por lo menos que utilizamos en la adición de números enteros, que fue una de las primeras clases, bueno, el contenido de las primeras clases que nosotros vimos en el año. Bueno, con respecto al uso de paréntesis, vamos a dar dos recomendaciones principales. Obviamente, ustedes saben que existen muchas metodologías para poder utilizar. Hay muchos profes de base que ocupan una u otra metodología, pero esta es la que yo considero que podría ser más fácil para ustedes ahora. En cuanto a los pasos a seguir, en este caso son dos. Entonces vamos a colocar la metodología, por lo menos usada en el uso de paréntesis. Entonces, metodología. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, se eliminan todos los paréntesis. Entonces, en primer lugar, ustedes se deben asegurar de que no haya ningún paréntesis en la expresión. Entonces, se eliminan todos los paréntesis, todos los paréntesis, todos los paréntesis. Y en segundo lugar, una vez que eliminan todo paréntesis, por lo menos en la parte de la adición, se resuelve, vamos a colocar, o resolvemos, se resuelve la operación de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que debemos hacer es eliminar todo paréntesis. Recuerden que en los casos de paréntesis compuestos, primero se parte eliminando el de más adentro hacia el de más afuera, ¿cierto? Que eso ustedes ya lo saben, lo hemos practicado harto. Entonces, eliminamos todo paréntesis y después, como son solamente adiciones, solamente suma y resta, se resuelve de izquierda a derecha. Recuerden que tanto para la suma como para la resta, en la operatoria combinada no tiene jerarquía, sino que ahí ustedes resuelven de todas maneras de izquierda a derecha. Entonces, ahora a continuación vamos a ver un ejemplo de resolución ahí también para ejemplificarle a ustedes cómo utilizamos el paréntesis en este tipo de operaciones. Ahora, como el primer ejemplo, vamos a calcular lo que es la expresión 7 enteros un cuarto menos, abre paréntesis, 5 menos un medio. Con respecto a la resolución, insisto, yo sé que hay muchos que conocen otras metodologías que son enseñadas por los profesores de séptimo octavo básico principalmente, pero esta metodología es la que yo considero que podría ser más fácil para ustedes ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la eliminación, como se había dicho, con respecto al, en este caso, los paréntesis. Pero cuidado que solamente podemos aplicarla en la adición. Entonces, aquí en la adición principalmente, así igual como lo hacíamos cuando lo vimos a principio de año con los números enteros, ahora lo vamos a hacer con los racionales. Y para la eliminación de paréntesis, recalcar también que si hay paréntesis compuestos, recuerden que parten eliminando del de más adentro hacia el de más afuera. Pero en este caso, como hay uno solo, partimos eliminando este. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahora, nos fijamos en el signo que se antepone, en este caso el paréntesis. En este caso, como es un menos, pregunta, ¿qué pasa con los términos que están adentro? Como están en adición, nosotros lo que debemos hacer es cambiar de signo a los valores que están acá adentro. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí el 5, como antes del signo del 5 en el adentro del paréntesis no hay ningún signo, se supone automáticamente que es positivo y antes del un medio el menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el cambio respectivo de signo con respecto a los dos. ¿Qué nos va a quedar? 7 enteros, un cuarto. El 5 como está positivo dentro va a pasar a negativo, menos 5. Y el un medio que está negativo va a pasar a positivo. Entonces, ahí ya aplicamos el primer paso, eliminar todo paréntesis. Y ahora como nos quedamos sin paréntesis, ahí aplicaríamos el segundo paso que habíamos mencionado, que es de resolver de izquierda a derecha. Pero antes de resolver, recuerden que hay que transformar todo a fracción. Entonces, si hay operatoria de número racional, insisto, donde podemos meter decimales, en este caso hay un número mixto o número entero, recuerden primero transformar todo a fracción. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Transformar el 7 enteros un cuarto a fracción y transformar el 5 a fracción, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Eso sí, antes de realizar la operación, vamos a hacer un recordatorio de la transformación primero de número mixto a fracción. Yo sé que no todos lo recuerdan, por lo tanto vamos a hacer ese recordatorio. Entonces vamos a colocar aquí transformación, transformación, transformación de número mixto a fracción.
Entonces, el número mixto es un número bien particular porque está compuesto por una parte que se llama parte entera y otra parte fraccionaria. La parte entera viene siendo el número que es más grande, en este caso el 7, y la parte fraccionaria vendría siéndolo un cuarto. Entonces vamos a colocar acá 7 enteros, un cuarto. Vamos a recordar entonces cómo se realiza esta transformación. En primer lugar, debemos saber que al ser transformado vamos a fijarnos primero en el numerador. Y ahora para recordar, ¿qué era lo que se hacía? Para encontrar el numerador, nosotros debemos hacer la multiplicación de la parte entera por el denominador. Eso es en este caso 7 por el 4. La parte entera el 7 por el denominador 4. Y una vez que nosotros realizamos esa multiplicación, nosotros vamos a sumar con el numerador. Y eso nos va a dar finalmente el numerador de la transformación. Entonces vamos a hacer el cálculo. 7 por 4 son 28, más 1 son 29. Por lo tanto, al transformar nos va a quedar 29. Y en este caso el denominador se mantiene. Como anteriormente estaba el 4 en el número mixto, aquí va a seguir siendo finalmente el 4. Y así nos queda finalmente la transformación que le sirve como recordatorio. Ahora, vamos a aplicar esta transformación en la operación que tenemos ahora presentando. Así que lo vamos a ver, lo vamos a aplicar ahora para poder calcular. Vamos a reemplazar entonces ahora el 29 cuartos y vamos a tener que hacer la transformación del 5. Entonces, recuerden que en el caso de los números enteros, en el caso del 5, recuerden cómo se transforma fracción. Siempre un número entero lo transformamos fracción dividiéndolo por 1. Por lo menos eso es lo que se sabe. Por lo tanto, del primero tenemos entonces el 29 cuartos. De la segunda expresión tenemos el 5 sobre 1 y tenemos el 1 medio. Por lo tanto, la operación que nosotros vamos a calcular va a consistir en la siguiente. 29 cuartos menos 5 sobre 1 más finalmente en este caso el 1 medio. Ahora, si nos fijamos en la operación que tenemos que resolver, vemos los denominadores y en este caso son distintos. Está el 4, el 1 y el 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros para poder calcular cuando son distintos? Distinto denominador, recuerden, distinto denominador, ustedes lo que deben hacer es calcular el mínimo con múltiplo entre los denominadores. En este caso vendría siendo entre el 4, el 1 y el 2. Que si ustedes lo calculan utilizando el método de la tabla o si lo calculan mental, vendría siendo finalmente el 4. Por lo tanto, tenemos ese mínimo múltiplo que es el 4. Y ahora, ¿qué rol cumple aquí en este caso? Y el rol que cumple principalmente es que debemos igualar esos denominadores al MCM calculado. En este caso, tienen que estar todos iguales a 4. Entonces, la primera fracción, como está el 4, aquí no hay nada que hacer. Pero en el caso de la segunda fracción y la tercera, tenemos que hacer una especie de transformación. Recuerden que esa transformación la hacemos mediante la amplificación. Tenemos que amplificar las fracciones de modo que aparezca el 4 abajo. Y la amplificación consiste en una multiplicación de numerador y denominador, ¿cierto? Por un valor de modo que abajo nos quede el 4. 1 por cuánto da 4, en este caso el 4. Por lo tanto, al amplificar por 4, recuerden que ambos valores en la fracción se multiplican por 4. 1 por 4, 5 por 4. Y en la segunda fracción, 2 por cuánto da 4. Y en este caso por 2. Por lo tanto, amplificamos principalmente por 2. Por lo tanto, al hacer las amplificaciones nos vamos a asegurar de que todos van a quedar con denominador 4. Por ejemplo, nos va a quedar la primera fracción, 29 cuartos, menos, al amplificar la primera fracción, en este caso el 5 sobre 1, donde estamos haciendo esta transformación, por 4, ¿qué nos va a quedar? 5 por 4 van a ser 20 y 1 por 4 va a ser finalmente 4. Y más, ahora la segunda fracción que íbamos a transformar, que vendría siendo el 1 medio, al amplificarlo por 2, va a ser principalmente 1 por 2, 2, y 2 por 2, 4. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, al hacer las amplificaciones, ya todas quedaron con el mismo denominador, en este caso denominador 4. Por lo tanto, ¿cuál vendría siendo ahora la regla a utilizar? Cuando los denominadores son iguales, recuerden que ustedes el denominador lo mantienen, y solamente lo que se opera vendría siendo los numeradores. En este caso vendría siendo el 29 restado con el 20 y sumado con el 2, que si nosotros lo calculamos, ¿cuánto vendría siendo? El denominador se mantiene 4 y arriba nos queda 29 menos 20, vendrían siendo 9 más 2, 11 cuartos. Por lo tanto,
sería 11 cuartos el resultado. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿se puede simplificar esta fracción? ¿Habrá algún valor que divida el 4 y el 11 a la vez? Y en este caso no. Por lo tanto, aquí quedaría finalmente el resultado de la operación. Y ahí estaríamos listos por lo menos con este primer ejemplo. Ahora, como segundo ejemplo dentro de esta operatoria con paréntesis, vamos a ver el caso de calcular 2 menos, abre paréntesis, 6 menos un medio más un tercio más, abre otro paréntesis, 3 menos 5 sextos y cierra los dos paréntesis. Ahora recuerden lo que se dijo al inicio del video. Primero, antes de empezar a operar, a realizar cualquier tipo de operación, lo primero que debemos hacer es eliminar todo paréntesis. Por lo menos en esta parte de la adición. Eliminamos todo paréntesis. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer acá? Como tenemos un paréntesis corchete y un redondo, recuerden que en los casos con paréntesis compuestos siempre se parte resolviendo o se parte eliminando el paréntesis de más adentro. Ese de alguna manera es el que se parte eliminando y después el de más afuera. Y lo vamos haciendo paso a paso. No es que es muy riesgoso si nosotros hacemos toda la eliminación en una pura vez. Eso también se dijo en clase. De que se puede, pero es riesgoso con respecto a los signos negativos que de repente pueden haber. Por lo tanto, lo que debemos hacer, vamos eliminando, no importa que no queden 10 pasos el ejercicio, pero nos vamos a asegurar de que se va a resolver de la manera más correcta posible. Eliminamos entonces en primer lugar el paréntesis redondo. ¿Qué nos va a quedar? 2 menos, seguimos colocando el otro paréntesis, 6 menos un medio más un tercio. Y en este caso, como antes del paréntesis redondo se antepone un signo más, ¿qué le pasa a los términos? En este caso cambian de signo, se mantienen, y la respuesta es que se mantienen, ¿cierto? Al hacer la eliminación en esta parte, la adición, ustedes lo que deben hacer, como se antepone un signo más, se mantienen los signos de los valores ahí. Por lo tanto, el 3 que está dentro positivo va a seguir siendo positivo, y el 5 sexto que está negativo con el positivo va a seguir siendo negativo, menos 5 sexto. Y cerramos el paréntesis. Y ahí tenemos la primera eliminación. Ahora, la segunda eliminación, que sería el paréntesis corchete, el paréntesis más grande. ¿Qué es lo que hacemos? 2. Y ahora, como antes de este paréntesis grande se antepone un signo menos, aquí ocurre el caso contrario de lo que pasaba con la suma. En la suma los valores mantenían su signo, en el caso del menos va a cambiar todos los signos que están dentro. Por lo tanto, vamos a ir haciendo en orden los cambios y así eliminamos el paréntesis. El 6 dentro, como antes no tiene ningún signo dentro del paréntesis, se supone que es positivo. Con ese menos va a quedar menos 6. El 1 medio va a quedar como más 1 medio, va a cambiar de signo. El 1 tercio va a quedar como menos 1 tercio. El 3 va a quedar como menos 3. Y el 5 sexto va a quedar como más 5 sexto al hacer en este caso el cambio de signo. Y así finalmente, mediante esos dos pasos, ya nos aseguramos de que no hay ningún paréntesis y ahora sí que sí podemos resolver de izquierda a derecha, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Aquí ahora, en este tipo de caso, algo que no había mencionado por lo menos en los pasos anteriores, si ustedes tienen, por ejemplo, en la adición prácticamente, tienen operando números enteros en sí, ya aparece más de un número entero operando, ustedes lo que pueden hacer es partir operando esos mismos números enteros. Por ejemplo, tenemos el 2, tenemos el 6 y tenemos el 3. Entonces, antes de realizar la operación completa, podemos operar inmediatamente lo que son estos números enteros. ¿Qué quiere decir? 2 menos 6 con el menos 3. 2 menos 6 en este caso es menos 4, menos 3 sería menos 7. Entonces nos queda menos 7 y las otras fracciones las bajamos, más el 1 medio, menos el 1 tercio, más el 5 sexto. Y así de alguna manera simplificamos la expresión. En vez de tener una operación con 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, lo redujimos a uno con 4 términos al operar lo que son los números enteros. Entonces, siempre que ahora en adelante ustedes en la adición prácticamente, cuando sean solamente suma y resta, y estén involucrados más de un número entero, ustedes partan operando los números enteros, las fracciones las bajan y después ahí finalmente hacemos la operación siguiente. Ahora, para resolver la operación, recuerden que en primer lugar hay que transformar todo a fracción, por lo tanto tenemos que transformar el menos 7 a fracción. ¿Cómo se transforma? Dividiendo por 1, recuerden ese tipo de transformación. Y una vez habiendo colocando el 1, lo que debemos hacer es fijarnos en los denominadores, en este caso está el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Y qué pasa que si son distintos? Nuevamente se calcula el mínimo común múltiplo, entonces mínimo común múltiplo entre el 1, 2, 3 y 6,
que en este caso, si ustedes lo calculan con la tabla, va a ser finalmente el 6, ¿cierto? Que en este caso coincide con la situación anterior, que también es como propiedad, que dice que si ustedes dentro de los denominadores distintos coincide que el mayor puede ser dividido a la vez por el 3, a la vez por el 2, a la vez por el 1, que son los denominadores menores, se escoge automáticamente el mayor, pero siempre y cuando pueda ser dividido por todos los denominadores menores. En este caso coincide, por lo tanto por eso el mayor viene siendo el 6. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer ahora? Una vez que nosotros ya encontramos el MCM, nosotros tenemos que hacer el proceso de amplificación. Por lo tanto, aquí lo vamos a hacer. Menos 7 sobre 1, ¿cierto? Más, vamos, el 1 medio aquí con separación. Menos el 1 tercio. Más el 5 sexto. Entonces, como el MCM es 6, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos hacer una transformación de las fracciones de modo que aparezca el 6 en cada una del denominador. En este caso, la última fracción ya está el 6 abajo en el denominador, por lo tanto ahí no hay nada que hacer, pero en las primeras 3 sí o sí hay que hacer la transformación. Y esta transformación se hace mediante la amplificación por un número, de modo que, en este caso, multiplicando los denominadores nos den finalmente el 6. Por ejemplo, 1 por cuánto da 6. En este caso es por 6, por lo tanto amplificamos por 6. 2 por cuánto da 6, por 3, por lo tanto amplificamos por 3. Y recuerden que en la amplificación no solamente se multiplica el denominador, sino que ambos valores de la fracción. 3 por cuánto da 6, en este caso por 2, por lo tanto amplificamos por 2. Y la última fracción ya estaba el 6, por lo tanto queda de igual forma. Ahí vamos con... Y haciendo las amplificaciones, por ejemplo, la primera fracción, ¿qué nos va a quedar? Menos 7 sobre 1 amplificado por 6, menos 7 por 6 va a ser finalmente menos 42 sobre 6, más la segunda amplificación, 1 medio amplificado por 3, 1 por 3, en este caso va a ser finalmente 3, y 2 por 3 va a ser finalmente 6, menos la tercera fracción amplificada por 2, 1 por 2 es 2, y 3 por 2 finalmente es 6, y el más 5 sexto que se mantiene. ¿Qué debemos hacer ahora? Una vez que nosotros amplificamos, aquí nos vamos a asegurar de que todos los denominadores van a ser iguales. Recuerden que es el rol de la amplificación. Entonces recuerden, primer paso, calculamos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Y una vez que lo encontramos, tenemos que amplificar todas las fracciones de modo que todas nos queden igual a ese mínimo común. En este caso, que todas nos quedaran igual al 6. Por eso multiplicamos el 1 por el 6, el 2 por el 3, el 3 por el 2. Y así nos quedó finalmente el 6. ¿Qué debemos hacer ahora? Una vez que igualamos los denominadores, recuerden que el denominador se mantiene y ustedes solamente operan numeradores. En este caso, menos 42 más el 3 menos el 2 más el 5, ¿cierto? ¿Y qué nos va a quedar ahí finalmente? ¿Qué nos va a quedar finalmente? Aquí vamos a hacer la línea fraccionaria ahí más corta. El denominador 6, ¿cierto? Y arriba empezamos a operar de izquierda a derecha. Menos 42 más 3 vendrían siendo menos 39. Menos 2, menos 41. Y más 5 en este caso, menos 36. Entonces, menos 41 más 5. Menos 41 más 5, entonces vendría siendo menos 36 sextos. Que si ahora nos preguntamos si se puede simplificar, en este caso la respuesta es sí, porque hay un valor que existe que divide al 6 y el 36 a la vez. En este caso la simplificación puede ser por 6. Entonces dividimos por 6, dividimos por 6. ¿Y qué nos va a quedar finalmente? Aquí al calcular, arriba al simplificar, aquí lo vamos a hacer con otro color también. Al simplificar, nos va a quedar menos 36 dividido 6, que eso es menos 6, y 6 dividido 6 va a ser 1. Y recuerden que menos 6 dividido 1 es menos 6, por lo tanto nos va a quedar finalmente el menos 6 como resultado, ¿cierto? El 1 en el 6 está contenido 6 veces y como está el negativo, menos 6. Y aquí quedaría finalmente el resultado por lo menos de la operación en el segundo ejemplo. Ojalá que lo hayan entendido, que les haya servido de ayuda y espero de que con esto puedan trabajar en la guía que se les está preparando y se les va a subir prontamente. Así que cuídense. Y antes de terminar este video, chiquillos, recalcarles el tema de los pasos a seguir. Recuerden, primero, eliminar todo paréntesis. En segundo lugar, operar de izquierda a derecha, ¿cierto? Y fijarse bien en los resultados si se pueden simplificar o no. Y
Yo sé que la parte que les va a costar más es el tema de las amplificaciones, pero recuerden aquí como sugerencia que siempre tienen que fijarse que una vez que ustedes calculan el mínimo como un múltiplo, finalmente, ¿qué rol cumple? Entonces, los denominadores deben quedar igual al mínimo común múltiplo calculado. Recuerden que es el rol que tiene el MCM. Ustedes lo calculan y después van amplificando las fracciones de modo que aparezca ese MCM. En este caso el MCM había sido el 6, por lo tanto por eso nosotros hacemos las amplificaciones de modo que los denominadores se vayan transformando. Entonces esos son los indicativos. ¿Por qué en la primera fracción amplificamos por 6? Porque 1 por 6 es 6. ¿Por qué por 3 la segunda? Porque 2 por 3 es 6. ¿Por qué por 2 la tercera? Porque 3 por 2 es 6. Aquí el indicativo es el MCM. Es el que nos va a guiar al valor por el cual en este caso tienen que ser igual los denominadores para poder, una vez teniendo la igualación, operar de izquierda a derecha como se hizo en este caso al final. Así que eso recalcar por último, insistir ahí con ese detalle, ojalá no les complique. Y ahora sí, que les sirva de ayuda para trabajar con la guía de ejercicio y que cualquier cosa van retrocediendo el video y van viendo de nuevo los pasos. La idea, yo sé que este contenido es difícil, pero a ustedes con esto, con esta explicación, yo sé que les va a ayudar por lo menos a seguir el paso a paso. Saludos.